Bienvenidos a Santiago Sí y continuamos hablando con Blanca Marsillac. No crean que se han perdido una parte de la entrevista. La entrevista comienza ahora. Yo digo, continuamos hablando con Blanca Marsillac porque como ya vino en otras ocasiones y lo que vas contando, bienvenida Blanca, antes de nada. Qué buen periodista eres, de verdad. Lo que vas contando se va cumpliendo. Continuamos hablando. Tú hace unos meses me dijiste, ay, ojalá que pudiese montar Yo me bajo en la próxima y usted, aquella obra de aquella pieza de tu padre que había triunfado, pero bueno, fue uno de los grandes éxitos de la década de los 80-90, con su adaptación cinematográfica, Sacristán con Velasco, y tú soñabas con llevar esa pieza al teatro social. Y estás aquí de nuevo. Sí. Y estás aquí de nuevo porque ya se llevó a cabo. Es maravilloso tenerte como referencia porque uno se olvida, no es como la lista de los deseos, ¿no? Que Sí. dices, bueno, todo lo que quieres que se haga realidad. Y cuando la estás haciendo dices, ni de coña se va esto a convertir en realidad, pero yo lo voy a escribir. Y luego pasa el tiempo y coges la hoja y dices, pues mira. Ya lo había escrito de aquella. Ya fíjate, ya Sí. lo había proyectado yo Sí. en mi mente, ¿no? La verdad es que el empeño que estamos poniendo todo mi equipo y Varela Producciones con la Fundación Repsol es para que nos hagan las cosas, porque es que es un trabajo ya de 6 años como hormiguitas, poquito Claro. a poquito, con los talleres. Luego hacemos la integración en el Teatro de la Latina con 4 actores con discapacidad y con Ricard Sales y Teresa Hurtado, 2 cabezas de cartel que está muy bien, y ya podemos decir, es la integración, solo un día, pero bueno, estamos intentando hacer una mini temporada, eso está también en la listita. Sí, ya veo que ya hay, cuando hay deseos cumplidos, eso es maravilloso, porque eso es la vida al final, cuando ya hay deseos cumplidos, ya podemos soñar un poquito más. Claro, y ahora está el sueño que se ha convertido en realidad, que hemos hecho la integración, y que de esa integración hemos rescatado a una actriz con capacidades diferentes, que es gallega. Que es gallega, eso es lo curioso, es verdad, y se fue para allá. Ella ensayó con vosotros y el estreno se hizo con ella, ¿no? Sí, el estreno se hizo con ella y como la gira es casi toda en Galicia, porque es una de las autonomías, si no la única, que realmente está muy comprometida con la discapacidad, pues empezamos con la Fundación Repsol, pero luego con Diego Calvo vamos a hacer toda la Costa do Morte, con la Diputación de Coruña, y más adelante Beatriz Mato, pues con la Xunta también haremos otra zona de Galicia. Entonces, de los 4 chicos con capacidades diferentes, elegimos a Adela, que era gallega. Ajá. Y bueno, la presenté el otro día a los medios, y es una actriz que Darío Facal, el director de Las Amistades Peligrosas, Sí. que hizo la de Madrid de la Latina el 2 de diciembre, dice, no he visto nunca una actriz con esos registros. O sea, es que es increíble la chavala. ¿Cómo se adapta una pieza, ¿no? un texto pensado para actores con todas las capacidades y de repente ese texto que fue pensado, tu padre cuando escribió este texto jamás pensaría en que tuviese otra utilidad, en que acabase en el teatro social, ¿no? Imagínate. Claro, entonces, primero, se coge ese texto hay que adaptarlo y darle una vuelta, porque en un momento dado está Adela en el escenario, pero en un momento dado los espectadores también pueden formar parte, ¿no? del espectáculo. A ver, te cuento. Cuéntame. Primero, Cuéntame y cuéntales. os cuento. Yo me bajo en la próxima y usted lo hizo Pepe Sacristán, Sí. con Concha Velasco, y se estableció el Café Teatro, Sí. rompiendo la cuarta pared. Que además, una anécdota preciosa, Tirso, que era el dueño del Teatro de la Comedia, que estaba hipotecado, contaba, dijo, ha venido Marsillac con una cosa rarísima. Rarísima. Esto es un fracaso. ¿Cómo le voy a decir yo a Marsillac que esto no se puede hacer? Total, que estrenaron en la Comedia, fue un éxito total, pagó la hipoteca con Yo me bajo en la próxima y usted. Arrasó. Arrasó. Y después hizo la peli. Y después se hizo la peli. Entonces, él no sabía que iba a terminar en el teatro social y menos en manos de su hija rebelde, pero aquí estamos. Entonces, ese texto son 2 personajes. Sí. ¿Qué pasa? Que ha habido una adaptación y como son sketches y diferentes situaciones,
en vez de tener 2 actores que hacen todos los personajes, tenemos a muchos actores para todos los personajes. De esta forma estás diversificando, estás dando más trabajo y estás incluyendo y empleando actores con capacidades diferentes en la sociedad. Claro. Y sobre todo en el teatro. ¿Qué pasa? Que ahí no hay participación del público, porque esto se trata de entrar a competir con el teatro comercial. Esto es la primera media hora, creo, ¿no? Aproximadamente. No. Vamos a ver, es que cuéntame. te estoy contando lo que hicimos el 2 de diciembre. Vale, cuéntame, efectivamente. Entonces, de ese 2 de diciembre, Sí. que es una obra de una duración de 1 hora. 1 hora. 1 hora. También creo que es de los espectáculos de teatro social de más duración, ¿no? Sí, absolutamente. De ahí eso se hace y ya está. Y eso es lo que intentamos, volver a entrar en Madrid en un teatro, estar por lo menos una pequeña temporada. Es que es lo que te iba a comentar, que muchas veces lo que me da lástima de estos tipos de espectáculos es que están pensados. Cuando se programan, se orientan a gente también con capacidades limitadas. No se orientan a que el espectador, si es un buen espectáculo, puede ser cualquier tipo de espectador. Claro, si el mejor elogio que pudimos Parece que lo estamos metiendo en un gueto, ¿no? Claro, es que la gente, que era un estreno para gente de todo tipo. Claro, un estreno de teatro. Sí, dijo... Jolín, es que no sabíamos quién tenía discapacidad y quién no, porque claro, habían visto una obra estupenda y se lo habían pasado fenomenal. Claro. Y eso es, o sea, lo único que la percha pues fue ese día, porque con la Fundación Repsol pues tenía un significado. Ahora ya vamos a hacer una mini temporada, si Dios quiere, ¿no? En la que se cobrará una entrada, aunque sea para una cosa benéfica y sea simbólico. En ese interín, entre el estreno y una supuesta temporada, hacemos los talleres que hacemos siempre. Vale, que ahí es donde... Vale, que ahí Adela también tiene de nuevo mucho protagonismo. Entonces, de ese elenco de los 4 actores de aquel estreno, recuperamos a un actor. Y hacemos otra versión. Claro. Ahora con 3 personajes. La dirige otro director, que es Xavier Olza, que es uno de los actores, y aquí sí, es para un público con discapacidad que luego sale a interpretar. Abaratamos costes para poder seguir manteniendo ese espectáculo y que Adela pueda seguir trabajando. O sea, es algo tan sencillo. Se trata de darles es como una versión más pequeñita para trotarla, ¿no? Para que vaya por todos los lugares, y estaba la versión grande, que queremos que vuelva también la versión grande. O sea, una no mata a la otra. Esto lo hacen todas las compañías. Claro. Yo recuerdo cuando fui a ver a Rafael, que no vi a Rafael al final, con Jekyll y Hyde, porque fue cuando se puso malo. O sea, ellos hacían Jekyll y Hyde por la noche, y el fin de semana aprovechaban los decorados y hacían Annie, porque eran muy parecidos. Los decorados les servían, los de Jekyll y Hyde, para hacer el mismo reparto. Tenían a las niñas, claro está, que no estaban en Jekyll y Hyde, pero los actores eran casi los mismos. El fin de semana hacían Annie con los decorados, alguno más, pero bueno, aprovechaban, o sea, esto... Y no estaban en crisis, ¿eh? Joder. Porque esto hace ya, a lo mejor es del 98, 99, lo que te estoy diciendo. Ya, hombre, en aquella época si hubiéramos podido salir de gira con todos los actores. Claro. De todas formas, esto es el inicio de una situación que es inestable, pero que... yo de lo que trato es de que se normalice. Adela imparte los talleres, forma parte de los talleres, ¿no? Dentro de la obra, y luego ella participa pues cuando salen los chicos con discapacidad de diferentes asociaciones, pues ella está ahí. ¿Porque Adela qué hacía hasta que apareciste tú en su vida? Adela era una actriz sin trabajo, que tenía un certificado de discapacidad y que eso se lo hacía más difícil todavía. Entonces nosotros la rescatamos de un curso de interpretación para gente con discapacidad. Es que hay muchos casos de actrices, ¿no? De mujeres que tienen una vida, el teatro aparece en su vida, en esa vida que tienen, y cambia por completo. Actrices que, conozco casos de mujeres que tenían problemas y acabaron como un catalizador metidas en cursos de teatro, personas que el teatro les cambia su vida, como en el caso de Adela, ¿no? Sí, es que cuando tienes una pasión, la pasión es muy fuerte. ¿O no conoces esa pasión a veces?
Bueno, en el caso de Adela la conocía. Ella la conocía, ella Sí, tenía sí. experiencia. Tú cuando me decías, era una actriz sin trabajo, es que ella era una actriz sin trabajo. Claro, era una actriz sin trabajo, pero con una vocación. Claro, Entonces, nadie se va a hacer teatro porque sí. claro. Mm, Ni vosotros después de tantos años, la responsabilidad de protagonizar, llevar el peso de esa obra, se lo dais a cualquiera por el simple hecho de tener una capacidad limitada. Buscáis a una persona que cumpla también unos requisitos como actor. Hombre, por supuesto. Claro. Hombre, es que si no, entonces estás haciendo pues lo que hacíamos antes. Ahora se trata de profesionalizar y de darle la plataforma a que los actores con capacidades diferentes puedan ser unos actores profesionales como puedo serlo yo. ¿De qué depende que os den la oportunidad de...? Porque la oportunidad en Galicia la tenéis para hacer estos recorridos, ¿no? Costa da Morte, después me decías con la Xunta, con Beatriz Mato también tenéis pensado otra pequeña gira. Próximamente creo que estabais en Bilbao, Tarragona, Sí. Madrid, son espacios que ya están confirmados, pero después de hacer provincias, ¿no? Que es lo típico del teatro, llegar de nuevo a la capital y asentaros un mes, dos, tres, 2 semanas, ¿no? Para empezar. Para empezar. Para empezar 2 semanas no estarían nada mal. En un teatro, ¿de qué depende? Pues mira, en este caso depende de la aprobación de la Fundación Repsol, Claro. porque no es con quien estamos casados, claro, y es lo lógico, ¿no? En ese caso depende de... También a los empresarios supongo que les cuesta confiar sus espacios, ¿no? a un proyecto de estas características. No, pasan de todo. Claro. Perdona que me haya salido del claro. alma, porque es que si te digo los alquileres de los teatros, el dineral que piden, o sea, pero desde los teatros nacionales hasta bueno, quiero decir... Igual tampoco hay espacios para este tipo de espectáculos. Mira, no hay voluntad. No hay voluntad tampoco, claro. O sea, quiero decir, perdona que yo que sé, es no, que no. La diplomacia no es lo mío. Pero sí es verdad que estamos hablando ahora con la Comunidad de Madrid, bueno, con el Ayuntamiento, y parece ser que hemos encontrado por ahí, si Dios quiere, una vía. O sea que, pero nos ha costado 4 años, quiero decir, y a base de insistir, que sí, que no es que digas, bueno, yo estoy haciendo, esto es una responsabilidad de todos y la institución debería de estar a favor de. Bueno, pues encontrar un espacio es... Blanca, nunca te pregunté... Hay que mirarlo con, vamos... Nunca te pregunté esto, y voy a abusar de la confianza Por que favor. tenemos. ¿Habrá gente que te tache de oportunista? A mí me han llamado de todo. ¿No? A mí me han llamado Claro, de todo. Es que todo esto me vino a la cabeza cuando tú me estabas diciendo, después de 4 años, y digo, claro, lógicamente esta mujer lleva 4 años y venga y dale, y venga y dale, y venga y dale, y venga y dale, y lo fácil es decir, esta es una oportunista. Claro, y no ver todo el trabajo, ¿no? Sí, pero siempre se dice de la gente que tiene mucho, que le va muy bien, dice, ¡jo, qué suerte tiene fulanito, fulanita! Y lo que no saben es que eso no es, o sea, la suerte no existe, tienes que estar preparado para cuando te llegue la oportunidad. Me refiero al miedo, que supongo que tú lo tendrías, o tú y tu socia, ¿no? La de Varela Prodo, ¿cómo se llama? Elis se llama. Elis, sí. Elis, ¿no? Es un terreno muy delicado, trabajar con gente con discapacidades. Ahí me refiero, ¿no? Al miedo, a que quizás te etiqueten de algo que no es tu intención, porque tú lo que estás haciendo a fin de cuentas es coger textos, trabajar, no quedarte en lo fácil, siempre intentar dar un pasito más, ¿no? Sí, a mí me han llamado de todo, ¿sabes? Y el otro día, bueno, quizás me propongan, yo también tengo confianza contigo y a lo mejor no lo debería de contar, no voy a decir nombres ni nada, pero una cosa muy bonita que me apetece como periodista. Ajá. Yo vengo de familia de periodistas, mi abuelo y mi bisabuelo, y me han ofrecido, seguramente, es todavía un proyecto, el ser la crítica teatral de un periódico que se va a lanzar, ¿no? ¡Ah, qué chulo! Y el director del periódico me decía, pero ¿no tienes miedo a que te digan que si criticas o si dejas de criticar, que eso pueda jugar un papel en tu contra? Y yo le contesté, mira, mi padre, yo le he visto toda la vida rodeado de críticas, sobre todo malas.
y no la he parado eso para hacer cosas. Entonces yo estoy acostumbrada a que seguramente si haces cosas se vayan a meter contigo, y más en este país donde, bueno, no se tiene esa noción de que tú puedes ser actriz, puedes ser productora, puedes ser escritora, puedes montarte en tirarte un paracaídas y puedes ser crítica de teatro, claro, o incluso de cine, ¿no? Siempre hay, no, tú tienes que ser esto y no te salgas de ahí. Y no triunfes mucho porque es que te hundo. Claro. ¿Entiendes? O sea que ya no le tengo miedo a esa crítica, me han llamado de todo. Ya que hablabas de tu padre, me llamó mucho la atención el otro día que, claro, tenemos la imagen con el paso del tiempo y después de su muerte mitificamos, también somos muy dados a mitificar, ¿no? Entonces Adolfo Marsillac poco menos que se levantaba leyendo a Séneca, ¿no? En el imaginario, ¿no?, popular. Y el otro día estaba viendo, claro, tenemos la imagen de Adolfo Marsillac ya como un señor, ¿no?, que era cultura, decía hola y era cultura, ¿no? Que tiene mucho de eso, pero también era un ser humano. Sí. Y era una persona que necesitaba vivir de su profesión. A esto me voy. Que me llamó mucha atención el otro día viendo, voy a decir el qué, Alaska y Segura, el programa de... que tienen como una especie de anuncios publicitarios en el medio que recuperan anuncios viejos. Ay, qué y de repente aparecía un anuncio, un spot de tu padre y Ana Belén anunciando un cava desconocido. Ay, me acuerdo. Un cava desconocido. El Marillac o algo así se llamaba, que tenía algo parecido con el apellido. Una cosa rara. Y claro, y lo ves y dices, Adolfo Marsillac necesitaba comer como todo el mundo. Fíjate que yo me acuerdo que mi padre decía, joder, no sé hacerlo, porque esto, claro, porque él siempre decía, mira, Blanca, yo he llegado donde he llegado no por lo que he hecho, sino por lo que he dejado de hacer. Y tenía un gran conflicto con el champán famoso. Sí, pues lo pusieron el otro día, Eliana Belén, casi nada. Sí. Casi nada. Pero hoy venimos a hablar de ti. Sí. Claro, hoy venimos a hablar de ti. Hacemos un pequeño parón en esta conversación con Blanca Marsillac y después nos quedan muchas cosas que contar, aparte de Yo me bajo en la próxima y usted, de muchos proyectos que tiene ella y su compañía de cara al 2015. Escucho sobre todo música en inglés y rock en general, pero no sé decir, no sé, o un grupo de siempre, por ejemplo, Coldplay. Me gustan las últimas canciones de Maroon 5. Os discos antigos de Señor Chinarro, que é un autor andaluz que para min é pura poesía. Estou pensando nunha hora en Rodrigo Cánovas e Guzmán de hai 1000 anos, de hai que 30 anos. Soy mucho de que si ska, que si punk, como también escucho mucho indie, no sé. Te podría decir que jilgueros de la raíz. No soy precisamente de las personas que siguen las modas. Pues de Olinda. Sobre todo o último disco, creo que o último disco que se chama Musiquiña, e hai unha canción que se chama Sexa Agora, que é brutal. Gústame moito a música en portuguesa, o que Estrada tamén está moi ben, pero quedaríame con de Olinda. O grupo que se chama Santa Lucía e a canción é Elévate. Gústame moito porque é música de carácter pois non moi comercial, pero é dance, pois electrónica, música electrónica, pero que pois ambienta. Ir polas rúas escoitando esa canción, pois é unha canción que recomendaría. Hoy contamos en el programa con Blanca Marsillac, que la verdad es que eres una amiga. Me di cuenta que a veces me acabo poniendo como así, ¿no? Como si estuviésemos tomando Pero es un fantástico café. eso. Sí. Yo creo que, vamos, yo también digo, joder, es que es como estar en casa. Decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Dime la verdad, 2015, tienes un montón de proyectos y lo importante para este tipo de proyectos, que son proyectos pequeñitos, eso también es lo que quiero decir. O sea, Yo me bajo en la próxima y usted, que ya es una cosita más grande, ¿no? Pero realmente son muchos proyectos pequeños que llevan muchos años y a lo que me iba, lo necesario que es que se involucren las instituciones en estos proyectos, ¿no? Tienes todo tipo de la Fundación Repsol, la Caixa... Sí, vamos a seguramente replicar este proyecto con la obra social La Caixa en Barcelona a través de un formato que se llama Incorpora, que es incorporar a toda la gente con discapacidad en todo el ámbito teatral.
Sí, claro, esto lo tenemos muy asumido de la gente con discapacidades o con capacidades limitadas, pues incorporarlos a la empresa, incorporarlos a... Pues, en el teatro también son muy necesarios, porque ellos también tienen creatividad. Hombre, claro, va a estar desde la peluquera al utilero, en todo el ámbito. O sea, el director, el ayudante de dirección, el de producción, el que haga la comunicación, las ruedas de prensa, o sea, Claro. va a ser un proyecto de que cada ciudad a la que vayamos estemos una semana ahí y luego integremos a los actores también y se hagan los talleres, pero en Barcelona lo hacemos con el Institut Catalán. Ajá. Entonces toda la gente del instituto va a ser parte del proyecto. ¿Cuál es el horizonte? O sea, ¿dónde está lo hemos conseguido? Pues lo estamos consiguiendo. El horizonte, estamos en el llano. Ahora hay una cima que subir para llegar al pico y quedarnos ahí y poder contemplar toda la vista. Claro. Pero hemos llegado. Hemos llegado. Qué bonito decirlo, ¿no? Sí. Tenéis una Noche Blanca con los clásicos, seguirá en el Seguimos el 2015. Con la Comunidad de Madrid, ahí con los colegios públicos. El cuento mágico con elementos reciclados con Ecoembes. en la escenografía. Está creciendo muchísimo, que es una institución también con una gran perseverancia hacia el mensaje que quieren lanzar sobre la importancia de reciclar, y lo hacen con muchísima imaginación además. Ella al desnudo, que yo creo que esto fue de Ella al desnudo, tenemos noticias de Ella al desnudo, pues porque cuéntame, seguramente, si mira, puedes. Yves Saint Laurent Sí. vaya a dejarnos unos productos y a involucrarse para, dentro de la parte de participación de las chicas en exclusión social y de violencia de género, puedan también maquillarse. Ajá. O sea, eso a más. Claro. Y luego seguramente mi mentora, la primera persona que creyó en mí hace 12 años cuando empecé, que fue Chon González Vías, seguramente recupere el proyecto, que es un proyecto que se ha quedado sin novio. Que crean en mí. Me llama la atención que hace 12 años, ¿no?, que tú ya tenías una carrera, tenías un currículum que te respaldaba, que de repente, por lo que acabo de intuir, fuese un comenzar de cero, ¿no? Es que fue comenzar de cero. Yo volvía de Estados Unidos, después de estar 10 años apartada de mi país, y tuve que empezar haciendo un cambio en el teatro español, habiendo sido la dama del teatro español. O sea que, y empecé como empresaria, mi padre se muere y yo decido o quedarme pendiente del teléfono o crear una compañía y hacer el teatro que yo pensaba que era necesario. Pero esto no lo habías visto fuera. No. Esto sale de tu cabeza, claro. Esto sale de mi cabeza. Porque lo normal es que dices, vengo a Estados Unidos, pues vi allí cosas que aquí aún no se hacen. Viene de la desesperación de decir, Dios mío, me voy a morir de hambre porque mi padre me lo ha vaticinado y yo aquí no me va a llamar ni Dios, ¿y qué hago? Y me acuerdo perfectamente con Elis sentadas en un banco en el mes de agosto. Porque a Elis ya la conocías. Sí, Elis la conocía de Estados Unidos de toda la vida y ella era productora de publicidad. Sí. Entonces, la peseta cambia al euro, los americanos dejan de venir a España, ella está sin trabajo, yo estoy con una mano delante y otra detrás y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Sentadas en un banco. Sí, en un banco con una que caía en agosto en Madrid que te mueres. Y decimos, ¿por qué no hacemos una obra de teatro? Pero ¿eso cómo funciona? Digo, a ver, yo cuando he ido de actriz, que acaba de terminar una gira con Pedro Sinaga, pues... Con Pedro Sinaga, sí. Dios mío, Pedro Sinaga. Que aprendí muchísimo de él. Bueno, claro, es que si tú tienes ganas aprendes de todo el mundo. O sea, era un parizón de feria en feria, claro, y tal. Porque eso era curre, eso eran los cómicos. Dos funciones a tope todos los días y luego viajar y ibas, bueno, pues 3 meses, ¿no? Y dándolo todo. Y menudo era Pedro, y todo que como no colocaras el chiste bien, vamos. O sea, que yo aprendí mucho de él. Sí, de muchas otras personas también, ¿no? Pero de Pedro Sinaga, que es un hombre que muy popular, pero que también ha sido, pues, eso que... Muy olvidado, ¿eh? Muy olvidado. Muy olvidado, porque de repente hice un ejercicio de, Dios mío, Pedro Sinaga, claro. Y entonces yo dije, oye, hombre, pues Elis, no sé, pues, a ver, hay un técnico de luz, uno viene y te da la primera, la segunda, la tercera...
Y así empezamos sin tener ni idea de que alguna nómina, que había que dar de alta, de baja, que no sé qué, que los problemas, que los actores, que la seguridad Pero salisteis. social. Sí. Salisteis al escenario. Salimos al Y escenario, estrenasteis, montamos la compañía. Claro. Y hicimos 4 funciones comerciales y cuando me ayudan a mí unas mujeres que me salvan la vida, dije, yo quiero darle un vuelco a este teatro comercial y convertirlo en social. ¿Cómo que me salvan la vida? Sí, me salvan la vida, bueno, es un tema personal, pero Bueno, de una historia personal, que aparecen unas mujeres en tu vida. Sí. Y ese hecho... Y ese hecho de me hace repente pensar, cambia. jolín, si yo lo que tengo que hacer es convertir el teatro en tabla de salvación, mi Para mí pasión. y para otras personas. O sea, no soy yo la protagonista, o sea, mi sueño es que el sueño de los demás se convierta en una realidad. El viaje de Constantín. El viaje de Constantín. En español e inglés. Sí, es toda la pirámide nutricional sobre los buenos hábitos alimenticios que está funcionando muy bien. Es que me gusta mucho esto de ritos en torno a la mesa, lavarse las manos antes de comer, ser educados, comer despacio y no mancharse, lavarse los dientes después de comer, hacer la digestión, la comida en las estaciones, los sabores. Sí, porque es que los niños no saben ahora cómo comer porque los padres tampoco tienen tiempo. Y los mayores cada vez comemos fatal, peor. Y luego tú eres lo que comes. Claro. O sea, tú te conviertes en lo que comes. Que eso la gente no lo termina de entender. Ahí tenemos para hacer otra entrevista. Totalmente. Ahí tenemos otra entrevista. Entonces es fantástico porque además todo nuestro mensaje va a un objetivo, que es ganar. Es la historia de un explorador que quiere convertir su sueño en realidad, que es reunirse con su familia porque fue separado de ella por un tsunami. Entonces los animales del bosque le dicen cómo puede conseguirlo y ser más eficaz y más inteligente para ganar. Claro. El invisible Nicolaus. Nicolaus. Esto sobre el cambio climático, ¿no? Y el vestuario, esto lo hablamos. El vestuario de los personajes se traía de Broadway, Sí. hay canciones. Este está sin novio ahora, Sí. el pobre. Pues hay que buscarla Está rápidamente. que no... Pero bueno, vamos a ver si lo podemos rescatar. Y bueno, hay una asociación que se llama El Oso Pardo, que quiere hacer una pequeña campaña escolar con el invisible Nicolaus. O sea que si Dios quiere, el oso nos va a abrazar. La historia de esto es la compañía Varela Producciones y la compañía de Blanca Marsillac tienen como la cabeza en este momento de cartel Yo me bajo en la próxima y usted, con Adela Estévez, que es la estrella, ¿no?, de esta función, que es una persona con capacidades limitadas, y el sueño, el objetivo es tener como una mini estancia, ¿no?, en un teatro para que la gente pueda disfrutar de ella durante un tiempo. No quiero acabar esto de una manera triste, pero sí que quería aprovecharte, tenerte aquí y preguntarte, ¿no?, porque yo sé que eras amiga de ella, de Amparo Baró. Claro, supongo que será uno de los peores momentos, ¿no?, de los últimos tiempos para ti. Mira, Amparo empezó con mi padre. Amparo ensayaba Silencio rodamos, Silencio vivimos, Silencio estrenamos. Están subidas en la web de Televisión Española, esto de lo que está hablando Blanca, de estas piezas. Sí. En la calle Guadiana 24, en la casa de mi madre, que pasaba toda la profesión por ahí. Amparo tuvo un accidente y mi padrino Miguel, el doctor Barros, la salvó. Amparo fue la primera persona a la que yo llamé, sí. La descubrió mi padre, y fue la primera persona a la que llamé cuando estrené Anacleto se divorcia, muy jovencita. Le dije, Amparo, no salgo. Estoy acojonada, es que no salgo. ¿Qué hago? Dice Blanca, impertinente, insolente e importante. Y con esos 3 adjetivos salí al escenario. Entonces hago un tributo a ella en Una noche blanca con los clásicos, cuando proyectamos Las botas Dr. Martens, comparo a los clásicos como los raperos del siglo XXI. Y digo eso, joven, impertinente, insolente e importante. Nesca, su mejor amiga, muere hace un año. Y yo tengo mucho contacto el último año con la señora Baró. Y una gran mujer, y la verdad, pues sí, ha sido... Yo creo que ella se quería ir, ¿eh? Yo creo que ella, después de que se muriera Nesca y tal,
se escapó del hospital, la llevó Beatriz Carvajal a hacerse unas pruebas y tal, y se escapó. Nos quedamos con lo mejor de Amparo Barón, ¿no? Joder, con todo lo mejor, es una grande y lo será siempre. Gracias al cine y gracias a la televisión y gracias sobre todo a las grabaciones también de teatro se mantiene eso que tú estás diciendo. Siempre se es, porque cada vez que pones, que vuelves a ver como el anuncio de tu padre, ¿no? Vuelve a ser grande defendiendo ese nombre imposible de un cava. Blanca, muchísimas gracias por hablar de ti y por hablar también de tu mundo, ¿no? Yo no quiero traerte nunca como hija de, pero sí que a veces aprovecho para... Hombre, es que lo soy, quiero decir claro. que, ¿no? Pero también eres Blanca la empresaria, ¿eh? Sí, no, por supuesto, pero quiero decir que a mí me encanta poder contribuir y contar cosas que a lo mejor son desconocidas, Claro. Porque yo no he vivido en casa de un ciclista, No, claro. O sea, vengo de la casa a la que vengo, entonces cuento del mundo que conozco. ¿Sabes lo que más me gusta? Que nos quedan cosas en el tintero siempre. Un placer. Igualmente. Marchamos, como vedes, é un placer falar con ela, con Blanca Marsillac. Volverá. Mentres tanto, estades en Santiago Sí en Correo Televisión. Sexan moi felices.